Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y en las lecturas de la palabra de Dios, el Señor nos dice en el profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10, nos dice que Él enjugará el llanto que cubre los rostros. Vean ustedes qué promesa más esperanzadora para todos nosotros, para todos. El Señor enjugará el llanto que cubre los rostros. Y con el salmista, en el Salmo 22, entonces todos decimos, sí, sí, el Señor enjugará nuestro llanto, porque habitaremos en la casa del Señor durante días sin término. El Señor nos ha creado para que seamos infinitamente felices. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Nos colocó en un paraíso, en un lugar de felicidad. Y aún así, cuando el pecado arruinó ese paraíso y cuando por el pecado entró toda clase de sufrimientos, de lágrimas en la vida del hombre, hoy nosotros podemos decir que somos más felices que nuestros primeros padres, porque tenemos al Salvador, a Jesucristo, nuestro divino Salvador, que renueva la promesa de abrirnos las puertas de su reino. Él es la puerta que nos hace pasar al reino de su Padre. Y allí no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima alguna. Nacimos para cosas grandes. Nacimos para el cielo. Todos los días debemos decirnos esto una y otra vez. Y cuando se asoma la tristeza a nuestra vida, cuando toca la puerta de nuestra casa la enfermedad, el problema, el disgusto, con más fuerza debemos decirnos, hemos nacido para el cielo. Hemos nacido para vivir otra realidad totalmente distinta a la que tenemos que sobrellevar en esta vida. Pues esta vida es fruto de nuestro pecado, del pecado de nuestros primeros padres y del pecado que cada uno de nosotros cometemos diariamente. Pero el Señor ha sido grande, el Señor ha sido bueno, infinitamente misericordioso. En el mismo momento en que el hombre pecó, Dios no dejó que el hombre se condenara a sí mismo en la tristeza sin fin y en la tristeza total del infierno. Él hizo una promesa, una mujer
Y qué belleza cuando oímos esta palabra, mujer. Una promesa que realiza a través de una mujer. Sí, me lo decía una señora linda que conocí un día de estos. Sí, primero fue ella, la mujer, y después fue Él, nuestro divino Salvador. Es que en Él la encontramos a ella y en ella encontramos al fruto de su vientre. Y con el fruto de su vientre, la mujer aplastará la cabeza del dragón. Esa promesa enviará la salvación al mundo. Vendrá a través de el vientre virginal de aquella mujer. Y el Salvador del mundo, con su sangre derramada en la cruz, nos abrirá las puertas del reino. Ya lo ha hecho. Y nosotros ahora entonces esperamos su venida. Esperamos su segunda venida. Esperamos tantas venidas porque Él es el que viene. Siempre viene a nosotros. Como lo dice el Papa San Juan Pablo II, hay diversos advientos, se repiten cada año y todos se orientan hacia una única dirección. Todos nos preparan a la misma realidad. Como lo dice el apóstol Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Tened paciencia. Decía Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, la paciencia todo lo alcanza. Tengamos paciencia mientras pasamos la noche oscura de esta vida pasajera. Esta vida que la debemos aceptar tal cual es. No tratar de escaparnos de ella, sino aceptarla, abrazarla. Es difícil, sí. Es agobiante, sí. Es triste, sí. Cansada, terrible. Lágrima tras lágrima. Bien lo decimos en la oración de la salve. Esta vida es pasar por un valle de lágrimas. Eso es la vida. Pero nosotros no nos dejamos aplastar por la vida. El Señor Dios enjugará el llanto que cubre los rostros. Es una promesa y es una promesa que el Señor cumplirá. Porque habitaremos en la casa del Señor durante días sin fin. Por eso paciencia. El Adviento nos llena de fuerza, nos llena de esperanza. Todos nos preparamos a una misma realidad, a la venida del Señor. El Señor viene en cada Eucaristía que se celebra. El Señor viene el día de nuestra muerte a recogernos. ¿Es que no lo entendemos? La muerte, como lo he dicho tantas veces, la muerte no es muerte para nosotros. Cristo ya la venció. La muerte es que
que el divino Salvador, el amigo, el amor, el esposo, el Padre, el hermano, Jesucristo, viene personalmente Él con su Santísima Madre. Sí, ellos vienen y nos llamarán por nuestro nombre y nos llevarán al reino celestial. Eso es la muerte, ¿cómo tenerle miedo? Pero mientras vivimos en esta tierra y mientras lo esperamos, sea el día de nuestra muerte, o sea, en su venida definitiva, el día del juicio final, nosotros lo vemos venir y por eso lo seguimos esperando, porque ya está con nosotros. Lo llamamos y Él viene, como he dicho, sobre todo en cada Eucaristía. ¡Qué belleza! Vamos entendiendo lo que es cada Eucaristía, lo que es la Santa Misa. El Señor viene, el Señor se hace pan. Pero escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículo 29 al 37 del día de hoy. Marchando de allí, Jesús se dirigió a la orilla del lago de Galilea. Cuando llegó, subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, ciegos, tullidos, mudos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó a todos. La gente estaba asombrada de ver que los mudos hablaban, los tullidos recobraban la salud, los cojos andaban y los ciegos veían, y todos alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. No quiero que se vayan en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino. Los discípulos le dijeron: ¿no ves que estamos en un lugar apartado de donde vamos a sacar suficiente pan para dar de comer a toda esta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos peces. Jesús dispuso que la gente se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces. Dio gracias a Dios, los partió y se los fue dando a los discípulos. Y estos se los fueron dando a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún así se llenaron 7 espuertas con los trozos de pan que sobraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1335, nos enseña, nos dice: los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de los discípulos para alimentar la multitud, prefiguraban, oigan ustedes, prefiguraban la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús.
manifieste el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. ¡Qué belleza, hermanos! Abran su mente, su corazón a las verdades de nuestra fe católica. Tantas personas que no van a misa, tantos que son escurridizos para gastar una hora en la iglesia yendo a la Santa Misa, no saben de lo que se pierden. Es que la misa es infinitamente más del rito en sí, del sacerdote que la celebra. La misa es más, infinitamente más. Dice el catecismo, cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y se acuerdan ustedes, lo hizo por intercesión de la Virgen, siempre ella de primero. Ella lo obligó a él, digámoslo así, y él realizó el milagro. Y con este milagro del agua convertida en vino, entonces Jesús comenzó su vida pública. ¿Qué quiere decir esto? Comenzó el anuncio y la hora de la glorificación de Jesucristo. Eso fue lo que significó que la Virgen obligara a Jesús a realizar el milagro del agua en vino, que se abrió el anuncio del reino, comenzó ya la instauración del reino en la tierra, el reino del Padre, ese reino que se manifestará plenamente en el cielo, cuando se descorra el velo que nos tapa ese cielo, y se manifestará en el banquete de bodas. Porque podemos decir que el cielo es un banquete, el banquete celestial, el banquete de bodas, el desposorio de Cristo con su iglesia, y cada uno de nosotros es miembro de la iglesia en el reino del Padre, donde todos nosotros beberemos el vino nuevo, convertido en la sangre de Cristo. Por eso recuerdan cuando Cristo en la última cena dice que una copa, la última copa ya no la beberá, sino que la beberá hasta el reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes esto? Es que en la cena pascual de los judíos se bebían 4 copas de vino. Y Cristo dice que la última copa no la beberá ya más aquí. Está reservada para el banquete de bodas, para la cena en el reino del Padre. ¿Lo ven ustedes? Nacimos para ser infinitamente felices en el reino, en el cielo. Nacimos para el cielo. Y ya desde ahora podemos disfrutar como un adelanto
ese cielo aquí en la tierra. Y este será nuestro consuelo. Esta será la fuerza que nos llevará a vivir en esta vida tan difícil, superando todos los obstáculos que se nos presenten. Me decía a mí una señora un día de estos, ¿cómo hace la gente para vivir sin Dios? ¿Cómo hacen las personas para vivir de espaldas a Dios y con tanta indiferencia con las cosas de Dios? Y yo le agrego más. ¿Cómo hace la gente para, por un lado sí dicen que viven con Dios, que creen en Dios, pero, pero es que no se alimentan de la palabra de Dios, ni la leen, ni la meditan, ni mucho menos tratan de vivirla? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para vivir sin la Santa Misa? Cuando la misa, véanlo ustedes, compréndanlo. La misa, ¿por qué Cristo cogió un pedazo de pan? ¿Por qué Cristo lo partió, lo bendijo y lo dio? ¿Por qué? Porque el pan es alimento que fortalece, que vivifica. Por eso. Y no podemos vivir sin alimento. Ustedes ven que el evangelio que yo leí hoy, que es el de la misa de hoy, comienza hablando del montón de gente, de la muchedumbre que lo seguía, y traían cojos, ciegos, tullidos, mudos, enfermos, toda la gente que sufría. Y Jesús a todos los sanó. Y Jesús dice, me da lástima de esta gente, porque a pesar de que venían enfermos, ahora tienen hambre, tienen 3 días de estar conmigo y no han comido. Jesús tiene compasión. Él sana a los enfermos y también piensa en que la gente anda con hambre. Pero no es tanto la enfermedad física la que Él quiere curar. No es tanto la enfermedad de este cuerpo, porque al final este cuerpo terminará en el sepulcro, bajo tierra. No es tanto en eso en lo que piensa Jesús. No es tanto en quitar el hambre física, el hambre del cuerpo. Lo que Él quiere es curar. Sí, sanar, pero sanar definitivamente de la enfermedad peor de la que puede sufrir una persona, y es la enfermedad de la tristeza, del vacío, del sinsentido. De eso es lo que Jesús quiere sanar, o sea, del vacío de Dios, del sinsentido, porque la gente no tiene o no encuentra sentido y nunca lo encontrará en las cosas de esta tierra. Por eso el Señor quiere dar de comer, y como el alimento que necesitan los hombres es el alimento del reino, Él mismo se hace alimento, porque Él es el reino. Él mismo se hace pan, Él mismo se hace vino, su cuerpo, su sangre, para alimentar, para fortalecer, para
llenar de vida y vida abundante a todo el que llegue a Él con hambre, con sed. Y así capacitarnos para pasar esta vida lo más dignamente posible, con paciencia, con esperanza, con ilusión, a pesar de los pesares, con paciencia, con ilusión, con esperanza, con alegría, porque nosotros sabemos que todo lo de aquí se termina y que un día comenzará algo, algo feliz, cuando entonces ya el velo se corra, el Señor enjugue el llanto de nuestros rostros y habitaremos para siempre en su casa, en la casa, en el reino del Padre, allí sentados a la mesa del banquete celestial. Oh sagrado banquete, en el cual se recibe a Cristo, se nos da una prenda de la futura gloria. Nos diste pan del cielo que contiene en sí toda satisfacción. ¿Quieren que les diga una cosa? Esta oración ejaculatoria la aprendí yo cuando estaba pequeño, cuando estaba chiquillo. Me acuerdo del padre Vargas, Rafael Vargas, párroco de la parroquia de Los Ángeles de Heredia. Él iba todos los días, o creo que sí, todos los días, no me acuerdo ya, a llevarle la comunión a mi bisabuela. Ella estaba ya en la cama y él iba a llevarle la comunión a Jesús sacramentado. Y yo siempre estaba allí cuando el Padre llegaba. Y el Padre siempre rezaba esto después de que le daba la comunión. Y yo me lo aprendí. Pero yo soy muy atrevido y le agregué otra parte. Porque yo entonces le agregué que así como nosotros nos alimentamos del banquete de la Eucaristía en esta tierra, por su misericordia podamos un día alimentarnos del banquete eterno. Ese es el sentido de nuestra vida. Nosotros estamos en este mundo con hambre, con sed. Así andamos, enfermos, débiles, pero llenos de esperanza, viviendo un continuo adviento, diciéndole al Señor todos los días: ven, Señor Jesús. Y vivimos entonces con paciencia, porque aguardamos como el campesino, como el agricultor, como el que siembra. Aguardamos con paciencia que la semilla germine, que la planta crezca, que florezca y que dé fruto, y fruto abundante, para recoger la cosecha. Con esa paciencia seguimos en este mundo, esperando la venida del Señor, que Él venga a llevarnos definitivamente a gozar del banquete eterno. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Los amo con toda mi alma. Ustedes saben que los amo, que mi vida es de ustedes. Los amo mucho. Saludos. Ahora que vienen personas, me dicen, Padre, mi mamá lo escucha, usted siempre no se lo pierde. Por allá, Padre, viera que mi familia lo escuchan, se pasan los audios. Les agradezco con todo el alma y desde aquí no necesito conocerlos físicamente. En el banquete eterno nos conoceremos si no nos llegamos a conocer aquí. Pero ya desde ahora les envío un gran abrazo con toda mi alma. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos encontramos mañana.